Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Todos los veranos hay alguna polémica que marca. Estoy haciendo memoria en su momento. ¿Se acuerdan cuando se conoció el escándalo de Cabal? ¿Se acuerdan ustedes? El caso Cabal. Y que marcó el verano con distintas opiniones, con investigaciones judiciales de por medio, etcétera, etcétera. Siempre en el verano hay alguna polémica que lamentablemente está vinculada a algún cuestionamiento o algo que no se hizo del todo con total normalidad, que genera estas dudas. Algunas terminan sobreseídas, pero otras continúan. Este verano 2025, cuando hagamos el resumen en diciembre... Nos vamos a acordar de esto. Nos vamos a acordar. Vamos a partir con esto. Nos vamos a acordar porque viene justamente de los últimos días del 2024, que tiene que ver la fallida compra de la casa o adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende. ¿Y por qué marcamos de nuevo este punto? Porque es una polémica abierta, es una polémica donde ustedes tienen que saber, hay definiciones. Nosotros ya el viernes adelantábamos acá en la radio respecto a las miradas que hay de constitucionalistas, de que los contratos, y esto yo se los he dicho varias veces estos días, los contratos son ley entre las partes. Por ende se tienen que respetar, y por ende es que en este caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende se llega a esta resiliación, es decir, se tiene que hacer un contrato para dejar sin efecto el otro contrato de las partes en común acuerdo. Digamos, para que se entienda y no se diga que aquí no se firmó, porque aquí hubo un contrato con platas que estaban en la notaría, etcétera, etcétera. Pero se han ido conociendo otros detalles, como por ejemplo que Felipe Bió, que es el abogado que representó a la senadora Isabel Allende y a sus sobrinos, entre ellos la ministra de Defensa, Maya Fernández, es el yerno de Isabel Allende. O sea, es una persona que es de la familia y que los representó en esta firma. Y empieza a quedar absolutamente claro lo que ya decíamos, de que aquí nadie levantó la mano, o aparentemente nadie de los que materializaron esta firma levantó la mano diciendo que era inconstitucional, porque hay una norma expresa, que es el 17 bis, ya lo hemos hablado, que deja de forma clara, o sea, no hay interpretación de que ese contrato nunca se debió llevar a cabo. ¿Qué se ha conocido hoy? Bueno, esto que yo le digo, que Felipe Bió es el yerno de Isabel Allende, o sea, no es un abogado de la plaza que contrataron para este fin, sino que lo habrían contratado a él, según lo que se ha ido conociendo, porque hoy día está dedicado al mundo de los restaurantes, pero lo habían contratado a él porque sabía sobre todo lo que tiene que ver con el mercado de inmuebles y transferencias y compras, etcétera, por su paso por un importante banco del país. A él se le pidió, y aparentemente él tampoco levantó la alerta de que al estar Maya Fernández y su suegra, que es Isabel Allende, como senadora no podrían haber estado realizando esa compra. Y aquí es donde uno se cuestiona tantas personas detrás de esto y cómo nadie levantó una alerta. Y se genera finalmente este papelón para el gobierno completamente innecesario, porque si se hubiese revisado bien esto no estaría pasando, no lo estaríamos discutiendo ahora. Entonces estamos ahora entre dimes y diretes, entre que el gobierno sale y dice no se van a hacer valer más responsabilidades políticas por el respaldo a la ministra Fernández, que esto ya está listo con la ministra Sandoval, pero no despeja las dudas. Ese es el problema, no despeja las dudas. Y se entiende también la posición de la oposición.
Claro, yo creo que más allá de lo que, porque en política todos dicen muchas cosas y después algunos se olvidan también de lo que dicen, etcétera, rajan vestidura, yo creo que va a ser interesante el pronunciamiento, lo que pueda decir el Tribunal Constitucional. Durante mucho tiempo también los amiguismos y las relaciones sociales, sí, el amiguismo, pero esa relación social del café de la mañana y cerca de las cortes y todo, vamos a ver qué es lo que hace el Tribunal Constitucional con esto, si es que le da una vuelta, porque por ahí algunos estaban ya advirtiendo de que no hubo dolo, que esto fue un error, que nadie de los que participó en estas tratativas se dio cuenta que esto, que es una norma expresa que nace el año 2010, que técnicamente es reciente, no es antigua, pasó por alto y nadie lo vio. Y tal vez le van a perdonar, o se va a perdonar, porque no hubo un dolo básicamente. Vamos a ver, yo creo que esto va a ser interesante lo que pueda llegar a decir el Tribunal Constitucional. Pero esto va de la mano de otra cosa, Leila, de las declaraciones del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y estas declaraciones, que quienes nos acompañan desde los titulares la escucharon, el expresidente, como una especie de un tono medio aburrido, dice o apunta, usted tiene la declaración, apunta básicamente a lo que no solo esta gestión, los últimos gobiernos no han hecho en materia económica. Es realmente mediocre. Exacto. Esa fue su declaración. Y lo dice, sí, digámoslo de una vez por todas. No podemos seguir creciendo al 1 o 2% porque el mismo ministro lo decía, ahora lo hicimos. ¿Por qué durante años crecimos al 5 o al 10 y no era por el precio del cobre? Dice. Porque lo dijo el ministro, en mi gobierno, dice el expresidente, durante los 6 años el cobre nunca superó $1 la libra y crecíamos al 5, al 6 y al 7%. Incluso dice, nos sobraba la plata. No teníamos que hacer reformas tributarias ni nada de estas cosas raras. Esas fueron las declaraciones, durísimas declaraciones. Y esta es una crítica a los últimos gobiernos, no solo al actual gobierno. Obviamente usted comprenderá, el político desde el punto de vista que lo mire va a hacer su propio análisis, pero siendo objetivo respecto a lo que dice el expresidente Eduardo Frei, es una crítica profunda a lo que se ha hecho en materia económica, a quien no se han escuchado las advertencias en cada una de las reformas, y nos podríamos ir incluso al año 2010 con la reforma que subió el IVA, que se supone que, si uno busca los diarios de la época, en BioBio Chile, que ya había información, usted va a encontrar que era como una especie de transitorio porque se necesitaban esos impuestos que los pagamos todos. Esto para que usted entienda, cuando va a comprar pan al negocio, que es bueno exigir la boleta, aprovecho de decir eso, que los chinos entregan ahí, en los malls chinos entregan una pseudo boleta que parece que estuviera en China, porque yo no entiendo nada. De hecho he tenido, debo decir, algunos encontrones porque tienen que entregar la boleta. Sí, pues, porque le están cobrando el 19% y esos impuestos son necesarios para el Estado. Entonces, cuando usted va a comprar pan, cuando usted va a comprar lo que sea, está pagando impuestos. ¿Cierto? Todos pagamos impuestos. Entonces, se dijo en ese momento que podía ser transitorio, pero finalmente eso no ocurrió. Después vino la reforma tributaria del 2014, que fue un desastre. Tuvo que llegar Rodrigo Valdés a arreglar la reforma. Acuérdense de lo que se llamó la reforma a la reforma. Entonces, todo esto genera incertezas, evidentemente, a la hora de inversión, sumado a otras cargas que también se han hecho. Entonces, un poco a eso es lo que se refiere el presidente Frei. Las malas disposiciones, las malas políticas públicas que han ido entorpeciendo el crecimiento del país. Es interesante porque yo creo que aquí va a haber mucha gente que va a estar de acuerdo con el demócrata cristiano, y sería interesante también saber qué es lo que va a analizar Mario Marcel, que también le ha fallado la calculadora en Teatino 120. Que ya ha sido un momento en que básicamente nos hemos estado conformando con lo mínimo y hemos estado sacando cálculos para tener cifras positivas en algún momento, pero es más de lo mismo. Entonces se entiende obviamente la crítica. Se entiende y ha sido muy compartida también en el mundo político. Sí, no solo en el mundo político, la ciudadanía también. Yo solo, humildemente, una opinión, yo solo agregaría eso a que falta la visión y que nosotros como ciudadanos también se exija y que la tengamos, la visión de futuro del país. ¿Para dónde vamos? Al 2035, suena mucho, yo lo sé, pero el 2035 también está a la vuelta. Al ritmo en que vamos viviendo, que hoy día no tenemos tiempo para aburrirnos porque usted tiene el teléfono, se mete a las redes sociales, conversa, whatsappea con un amigo. O sea, estamos permanentemente en una rueda
como si fuéramos un hámster, dando vuelta, y se nos pasa el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿la clase política tiene la capacidad, porque son ellos los conductores, esto no es baladí ni antojadizo, de mirar cuál es el país, para dónde vamos en materia educacional, en materia de salud, en materia económica, qué vamos a hacer con la seguridad, pero a largo plazo, no en ciclos electorales? Porque el gran problema que tenemos y aquí me salto a otro tema donde también hemos sido tremendamente mediocres, colgándome de las palabras del expresidente Frei, es la educación. O sea, hablamos la educación es un tema de ciclo electoral. Y miren la embarrada que está en la educación pública. Hoy día la desigualdad, si usted no tiene los recursos para poner a su hijo en un establecimiento donde paga, la calidad de la educación que va a recibir es bastante mala. Entonces, esa desigualdad es brutal. Y eso es la única forma de enmendarlo al final, y esto no es que uno se le ocurra, uno lo conversa con personas que son honestos, digamos, en el análisis. La única forma es ver para dónde vamos. Hay que salir del círculo vicioso. Salir del ciclo de los 4 años y ver cuál va a ser la construcción hacia adelante. Suena medio romántico, lo sé, porque el político dice, mira, las elecciones se ganan en 4 años más, gané ahora, pero tengo que pensar en 3 años más empezar la campaña. Tal vez eso es lo que nos ha mareado y nos ha hecho mal. Mucho titular, mucho X, mucho Twitter. Mucha promesa, pero en la práctica los datos están ahí. Gente muere esperando en el sistema público por la salud, estudiantes no tienen posibilidades de tener una buena educación, un buen entendimiento, y vemos cómo también la infraestructura pública se va empobreciendo porque obviamente no hay recursos respecto a los impuestos. ¿Hay salida? Yo creo que la reflexión que invita el presidente Frei, el expresidente Eduardo Frei, es bien interesante porque yo creo que ahí podría haber una puerta de salida.